Estamos acá con Davico Juliana, nuestra ayudante en Fundamento en Bioneurológico, y le hemos preparado este trabajo para que podamos introducirnos en lo que es la embriología del sistema nervioso central. En realidad, vamos a ver cómo es el desarrollo de todo lo que es el sistema nervioso central, focalizándonos en este aparato y no en el resto de lo que es el organismo, para que podamos aprender un poquito más también cómo se generan algunas patologías. De esto es importante que, de esta figura, lo más importante que vean este primer momento. Fíjense, acá tenemos un útero con una trompa de falopio y un ovario que está produciendo cada 26, 28 días un ovocito maduro, es decir, un huevo que está maduro y está listo para poder recibir un espermatozoide, información genética que le falta. Mientras tanto, todas las paredes del útero se van preparando para la anidación, es decir, para poder recibirlo y para poder alimentarlo, protegerlo, etcétera. Pero toda la historia comienza en este momento. Cada 26, 24, 28 días se libera un huevo, un ovocito, un óvulo maduro, que va a caer en las trompas de falopia a través de las fimbrias, unas prolongaciones muy finitas que van a permitir que sea conducido mediante unas contracciones musculares suaves, y también gracias a una liquificación, a un líquido que comienza a secretarse por aquí, el óvulo maduro. Ahora, en este momento, fíjense acá estamos diciendo que el óvulo está en este lugar, está recibiendo a un espermatozoide. Esto es muy importante. ¿Por qué? En ese momento, acuérdense que hay dos células diferentes, una paterna y una materna. Una célula masculina, si quieren, una femenina, díganle, pero una que va a identificar 23 cromosomas. En este óvulo hay 23 cromosomas, que digamos que es la mitad exacta de una persona entera. Mientras que los otros 23 cromosomas vienen junto con el espermatozoide. En la cabeza del espermatozoide va a haber un núcleo donde va a estar condensado los 23 cromosomas que nos faltan. Dijimos que las únicas células del cuerpo que tienen solo 23 cromosomas son estas, son los gametos, son las células que van a producir descendencia. Y en este caso, la información, en el momento que es dada desde el espermatozoide, penetra y es aceptada por el óvulo y se combina, en ese momento esa primera célula ya tiene toda la información y toda la capacidad para convertirse en un ser humano completo. O sea, si ustedes me dicen, ¿en qué momento es un ser humano? Bueno, acá potencialmente ya está. Ya está constituido. Digamos que por ser una sola célula va a ser el más chiquitito de todos. Ya cuando tenga millones y millones y millones de células va a ser mucho más grande, pero en cuanto a la constitución de lo que es como ser vivo funcional, ya tiene la cantidad de información suficiente como para desarrollar todo el ser humano. Junto con esto van a aparecer lo que habríamos visto muchas veces, patologías que vienen en el cromosoma del papá, a veces alteraciones cromosómicas que se presentan en el óvulo, en la mamá, y que nos pueden predisponer, como por ejemplo hemos visto, a una trisonomía 21, si uno de los dos tiene 23 y un cromosoma más, un 21 más, si puede ser un X frágil, según si el X si una de las células sexuales es de un X, para que el hijo nazca un XX, por ejemplo, hay un aporte de un X
perdón, una XY, que es del papá y uno de la mamá. Y en ese caso, si el X tiene muchas repeticiones en su cadena de ADN, puede formarse un X frágil. También si el cromosoma es el 15 o el 5, vamos a tener diferentes patologías como la que hemos estudiado, de la aparición de un Angelman o la aparición de un síndrome de Sotos, etcétera, o un Kriuchat, pero eso ya está antes. Ahora, las otras patologías que hemos visto son cuando las consecuencias, ahora vamos a ver, perdón, de esta célula única en un momento, perdón, a ver, ¿está bien ahí? Sí. El primer día ya se nos forman dos células para el segundo día, pero fíjense en que esta división, que al principio es lenta, rápidamente va a hacer que, porque en la primera semana ya estamos pasando de una célula sola a esto, fíjense, el día 7 ya estamos pasando a esto, pero ¿cómo hace para replicarse tan rápido? Simplemente porque la división es potencial. Es decir, de uno se va a dividir en dos, pero estas dos se van a dividir a su vez en dos, entonces van a ser cuatro. Estas cuatro se van a dividir en dos y van a ser 8. Estas 8 se van a dividir en dos, van a ser 16. Las 16 se van a dividir en 2 y van a ser 32. Pero ya la próxima división es de 32, salta a 64. Y la otra división salta a 128. Y la otra salta a 236. O sea, fíjense cómo en el mismo tiempo la cantidad de células se multiplica en una forma exponencial e inmensa, pudiendo hacerse cientos de miles de células en pocos días. Es por eso, fíjense cómo acá nos va mostrando no solo la multiplicación, cómo se constituye la mórula, porque fíjense que parece una mora, esto es importante, en un momento parece una mora de células, todas llenas de células, y acá estamos viendo la misma mórula, ¡epa! Otra vez, pero no puedo, a ver que, bueno, él les quedó adentro, sí. Acá le aparece la mórula de nuevo, pero ya se están dividiendo las células y están adquiriendo especialización. Es decir, cada célula ya empieza a tomar una función o una forma diferente. ¿Por qué? Porque algunas células de estas van a ser para hacer músculo, otras para hacer aparato digestivo, otras para hacer la piel, otras para hacer el sistema nervioso, otras para hacer hueso. Cada una va a tener, es inclusive las que van a hacer pelo, después producir pelo, van a tener un color ya preprogramado, y las que vengan un color de piel preprogramado, hasta ciertas condiciones musculares, por ejemplo, que tienen para poder después desarrollarlo como un atleta o no. Algunas de estas cosas ya van a venir ahí, y fíjense que ya las células ahí se empiezan a dividir y a especializar y empiezan a tener diferentes formas de estructura. Cuando llega adentro del interior del útero ya está una gran parte del desarrollo de la primera semana, se produce acá la anidación. Pasamos a la segunda. Durante la primera y segunda semana, esto les puse acá. ¿Por qué les puse? Por dos motivos. Con esto se sube, ahí está. Por dos motivos. Primero, para que vean realmente, si pueden ver las partes superiores y cómo van bajando, cómo de los diferentes animales tenemos estructuras embriológicas muy semejantes. Esto que hablábamos y lo ligamos con lo que es el desarrollo evolutivo de la vida y de los seres animales, los seres vivos, sobre todo los seres animales. Hay unas cuestiones que nos emparentan, y nos emparentan desde un principio. Yo les he comentado algunas cuestiones, esto de todos nacemos rodeados de agua, el líquido es tenemos los ojos, una característica para poder ver en falta de luz, perdón, falta de agua, pero si estuviéramos debajo del agua, eso estaría de más. Se nos ha adaptado y nos hemos adaptado, fíjense hasta la cola, qué parecida que es la cola que tenemos
durante nuestro desarrollo con nuestros primos los primates, pero también con algunos peces y con algunas aves. Y después, bueno, desarrollan en algunos primates quedan, en algunos... Bien, entonces esto va a depender si esta primera célula y esta primera, de la información que se junte acá. O sea, si es la información genética de un chimpancé y una hembra chimpancé, o de un mamífero cualquiera, o de un reptil con otro reptil, eso será a partir de ahí que ya está conformado. Y qué parecido es. Acá vamos también, bueno, acá ya vamos a ver otra, donde lo vemos, eh, lo que es más el desarrollo del ser humano. Pero fíjense desde la fertilización, que es el primero, hasta el primer día y medio, segundo día, acá estamos ya, yo le decía antes del séptimo día, esto es tercer día, cuarto día, quinto día, ya está en la primera semana ya lo tenemos como un blastocito, primero una mórula, después un blastocito. Y ya al primer mes ya podemos ver algunas esbozos de lo que van a ser los miembros superiores, miembros inferiores, lo que van a ser el ojo, las vesículas del ojo, las vesículas del sistema nervioso, que son las del cerebro. Fíjense en cómo acá lo que estamos notando, que es la prolongación, esta es nuestra unión con el útero, con la madre, que va a ser el cordón umbilical, por el cual nos vamos a nutrir y oxigenar permanentemente, vamos a respirar a nuestros snorkel, este, este, este cordón umbilical. Y es muy importante que haya una buena difusión, acá, por ejemplo, una buena difusión de sangre y oxígeno entre esta pared muscular y este interior donde se va a formar el cordón umbilical, para que sea alimentado y la criatura que crezca bien. Fíjense más o menos cómo es, segundo mes, ya para el primer mes así, segundo mes así, el tercer mes ya está mucho más definido. Cuarto, quinto mes ya tenemos las extremidades ya definidas. Quinto mes, el primer trimestre siempre hablamos que son los primeros hasta acá. Este es el más importante de todo, porque acá cualquier alteración, como son todavía pocas células, cualquier alteración que haya en algún grupo de células, intoxicaciones, falta, alteraciones cromosómicas, una célula que se divide mal y se duplica con un gen extra o lo que sea, o un gen menos, lo que sea, va a ser que las consecuencias después, una madre que sufre o intoxicaciones o problemas graves acá durante esta primera fase, va a ser mucho más propenso el feto a tener luego consecuencias. En cambio, una vez que está formado, después del tercer mes, o el segundo y tercer trimestre, aquí, ya la mayoría de los órganos, de las extremidades, ya la mayoría están formados. Lo único que hacen es crecer, crecer en tamaño. Pasamos a la próxima. Acá vemos también algunas imágenes simplemente para ver cómo podemos ver acá un poquito más ya. Y estos son embriones desarrollados. Si lo viéramos más chiquitito, veríamos que ahí estamos, ahí está, gracias. Veríamos que las similitudes entre ellos son mucho mayores. En este caso lo puse, que no me acuerdo si es de un oso panda o es de un canguro, no me acuerdo si. Lo que sí que hay algunos seres animales que, igual que el hombre, nacen muy primitivo, muy poco desarrollado todavía como para poder sobrevivir, a diferencia de otros animales que ya nacen con algunas funciones mucho más desarrolladas. Y a veces necesitan más tiempo en algunas bolsas para poder desarrollarse. El hombre no es así, el hombre nace ya directamente, pasa a manos no en una bolsa. Pero sí, algunos animales los tienen que hacer porque sus periodos embrionarios se prolongan más. Acá vemos otra vez, pero acá vemos exactamente lo mismo. La célula huevo, que ya fue fecundada, se divide en dos, en cuatro: periodo de blastómero, periodo de mórula, y de la mórula pasamos a la blástula. Acá es importante porque ya esta pelota empieza a dividirse y se empieza a diferenciar en tres estructuras o cuatro diferentes con un saco. Pasamos. Con un saco, ahí está, con un saco, con un par de cavidades importantes. Esto que estamos viendo es lo que vimos recién. Esto es exactamente lo que vimos antes. Epa, vamos, espera. ¿Sería la imagen anterior?
Sí, a ver si A ver, podemos me fijo. avanzar y retroceder. Ahí Ahí está. está. Esa es esto que estamos viendo acá como blastocele, es lo mismo que vemos en esta otra, pero más desarrollado, porque ya ha pasado unos días más. Y fíjense cómo se forma una estructura de células por afuera. Estas son células que se van diferenciando, esta otra, y vamos a acá tener un paso muy importante, porque se va a formar lo que se llama cavidad amniótica. Saco vitelino va a ser después lo que va a dar lugar en parte a lo que es el aparato digestivo, por eso es un tubo grande después que se va a formar, se va a ir formando. Fíjense acá cómo se va formando, un saco grande. Pero acá lo que más nos importa es que en esta zona se forman tres capas de célula, una ectodérmica, una mesodérmica y una endodérmica. Son tres capitas. Acá vamos a ver lo mismo, pero todavía no se terminó de formar. Fíjense, ya tenemos un saco vitelino acá primitivo, esto va a ser cavidad amniótica, y acá un saco de ¿cómo se llama? Doble capa, un ectodermo y un endodermo, dos capas celulares que se van a diferenciar. Esta es importantísima porque en esta lo que va a producirse acá es primero hacer una capa doble, después va a pasar esto, se va a hacer una capa triple, van a aparecer otras células que se van a meter en el medio, va a ser una capa ectodérmica, una endodérmica y una mesodérmica, la del medio. Abajo el saco vitelino, arriba el saco amniótico. Y fíjense en cómo vemos cómo esto se empieza a hundir en el medio. Esta capa se empieza a hundir. Así se empieza a hundir. Así. Estas son las capas de células que se empiezan a hundir. Se hunde tanto en el medio que los dos bordes, esto es viéndolo de un costadito, también estoy viéndolo de costadito. Esto es viéndolo de arriba. Fíjense cómo se ve arriba. Primero se empiezan los bordes como a juntar y después los bordes se van juntando. Fíjense cómo se cierran acá, ¿ves? Entonces, si es una pelota y acá hay un saco, hay una membrana grande y de un extremo a otro se van elevando los bordes, las crestas, que se llaman crestas neurales, y después las crestas neurales se tocan y se cierran, se forma un tubo. Acá lo que vemos es la formación de un tubo. Y es fundamental porque se llama tubo neural. Y el tubo neural es aquel que nos va a dar la formación de todo el sistema nervioso. Estamos hablando de una cuestión entre tercera y cuarta semana de la placa, de la formación de la placa, y ya cerrándose el tubo neural. Fíjense, vamos a ver, esto es visto de arriba, cómo se empieza, lo mismo visto de arriba, cómo se empieza a cerrar, pero fíjense también que es importante que quedan un engrosamiento, una parte más engrosada, una parte más fina y dos neuroporos, dos pliegues que demoran un tiempo en cerrarse. Ahora, esto acá vemos otra vez lo mismo, la formación de la placa, como estaba la cadena, la doble cadena, la doble capa celular o la triple capa celular, después como los bordes, como esta parte se empieza a meter para adentro y se empieza a hacer así, se empiezan a acercar las crestas del surco, y acá se forma el surco, esto es un surco neural, se forman las crestas y fíjense cómo las otras células se van separando y se van migrando, van yéndose a diferentes partes porque van a ser parte también del sistema nervioso central. Perdón, van a ser parte del sistema nervioso, pero a veces esto va a quedar como sistema, todo el tubo va a dar lugar más que todo al sistema nervioso central, por eso es parte a partir de este tubo, y estas células van a dar lugar a los ganglios, a los nervios periféricos, a los pares craneales, a los además órganos que tienen que ver con los sentidos, que tienen que ver y complementan en forma periférica al sistema nervioso central. Los sentidos también están incluidos. Acá vemos nuevamente para tratar de entender un poquito cómo esta capa se va hundiendo el pliegue y cómo este pliegue se cierra y se forma este tubo neural. Esta es una micrografía, es una micrografía. Una fotografía posiblemente con un microscopio electrónico donde se ve
el tamaño tan pequeñito, cómo está el tubo ya cerrado, el tubo neural, esta parte, esto es lo que queda como notocorda, que va acompañando también al sistema nervioso. Ahora, para un cachito. Acá vemos otras micrografías también de tomografía computaria. Fíjense, acá está todo el surco, el neuroporo superior, el neuroporo inferior, y todo el surco ya está cerrado. Acá ya está cerrado y se está terminando de coser, de soldar para formar el tubo neural. Y fíjense que siempre hay una parte más ensanchada y una parte más finita. Acá vemos las diferentes partes. Fíjense cuando son las doble capa, cuando la capa empieza a formar las crestas, cuando las crestas prácticamente se cierran y cuando ya están cerradas y se forma el tubo neural. ¿Por qué es importante? Porque este es el tubo neural. Este es un dibujo de lo que acabamos de ver. Y vamos a ver en un primer momento lo que vamos a llamar prosencéfalo, prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. ¿Y qué son el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo? Son tres divisiones primarias que vamos a poder ver, que van a ver después. Esto va a responder a una flexura, así cuando la veamos lateralmente, acá la tenemos lateralmente y vamos a ver cómo se dobla, esas son flexuras, pero también tenemos las tres estructuras, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. Y fíjense cómo ya esto está definiendo qué estructuras van a ser del sistema nervioso cuando sea adulto. Fíjese, una cosa larga que está comunicado con ellos, finita, que sin duda va a ser parte de la médula. Esto va a ser parte de la médula, pero después tenemos una parte que va a ser un cerebro, una parte inferior del cerebro, media del cerebro y una parte superior de nuestro cerebro. Y por supuesto los prosencéfalos, que se va a dividir y nos va a dar lugar a estructuras como, esto estaba acá, estructuras como los hemisferios cerebrales. Pero acá vemos la división. Entonces primero van a ser así. Cuando crece vamos a ver que el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y ya fíjense cómo esto parecen los hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Acá va a haber estructuras que tienen que ver con el tálamo, el cuerpo calloso, etcétera, etcétera. También cómo se van formando los tubitos donde va a circular el líquido cefalorraquídeo por dentro y por fuera, porque después esto va a quedar las capitas de meninges por fuera, Pero mientras tanto, acá esto cómo se va a formar después. Fíjense cómo acá ya tenemos la correlación de que el mesencéfalo, cerebro medio, va a ser parte de lo que son el acueducto de Silvio. Esto está en una parte media, es pequeño lo que queda, pero otras áreas como por ejemplo el mielencéfalo y el metencéfalo sí van a dar lugar al bulbo, protuberancia y al cerebelo, ¿de acuerdo? Fíjense con los colores cómo lo vemos. Pero lo más importante, del telencéfalo van a salir los hemisferios, del diencéfalo, este cerebro medio, van a salir estructuras como el hipotálamo, como el tálamo, estructuras que tienen que ver con la parte más inferior. Y acá vemos otra vez lo mismo, cómo la división y cómo va creciendo y cómo se van formando las flexuras, que van haciendo de este primer tubo. Este es un tubo cerrado, ya acá está el tubo cerrado, y cómo se va engrosando una sola que va a dar lugar a nuestro cerebro y las otras partes que van a dar lugar al bulbo, la protuberancia, a las estructuras básicas del cerebro, pero por ejemplo tálamo, hipotálamo, amígdala, hipocampo, etcétera, etcétera. Y las otras que van a dar lugar a médula, por ejemplo, que va a continuar por acá. Es algo importante, acá lo vemos los mismos, pero ya en la fotografía del embrión, como entre la cuarta y quinta semana se produce la primera, crece lo suficiente como para poder diferenciar la parte del prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo de lo que van a ser después el telencéfalo, diencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Muy bien. Y las estructuras que van a ser después cuando sea más adulto. Acá vamos a ver lo mismo, también una micrografía que nos muestra las mismas, con las mismas representaciones, y vemos la forma, firme como les decía, esto es la espina cordal, que sería la médula, mielencéfalo, el rombencéfalo, mesencéfalo, cerebro medio, y acá, fíjense,
telencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, y diencéfalo, que es el cerebro medio. Que eso, las dos estructuras, el telencéfalo y el diencéfalo, son las formas que están acá, más primaria, un poco tiempo antes era el prosencéfalo. No, ¿qué hice? ¿Lo pausé? No. No, sí. ¿Está bien? Sí. Bien, perdón, hice macana. Bien, vamos a ver entonces ahora. Perdón, ya estamos cerrando. Ya estamos terminando. Bueno, lo más importante de esto, más allá de ver no solamente la importancia de la organización del sistema nervioso, ya del momento en que genéticamente empieza a ser concebido, en el momento de la fecundación, los cuidados de la primer trimestre sobre todo, los momentos en que puede aparecer problemática que después puede acompañar a la criatura de por vida. En este caso hay tres cambios grandes que puede haber. Vamos a nombrar tres patologías graves que pueden ser si hay problemas para que se cierre el tubo. Es decir, si el tubo no desarrolla, por ejemplo, la parte que recién decíamos del prosencéfalo, que da el diencéfalo, prosencéfalo, que da lugar al telencéfalo, es probable que si esta parte no se desarrolla bien, el chico no va a tener estructuras o va a ser incompleta las estructuras de los lóbulos cerebrales o los hemisferios cerebrales. Puede faltar un hemisferio cerebral, puede faltar algunos lóbulos cerebrales, pero también puede faltar el cerebro prácticamente por completo. Pero como dijimos que teníamos un cerebro medio acá, que es mucho más anterior, que lo compartimos también con algunos mamíferos, y lo compartimos con los reptiles, y nos da la capacidad de mantenernos como ellos, es decir, una vida prácticamente a ese nivel, donde podemos respirar, podríamos llegar a comer, podríamos tener algunas otras funciones, pero no nuestras funciones superiores, que son propias del cerebro nuevo, del neocórtex. Esa criatura podría llegar a vivir un tiempo, pero su calidad de vida sin duda estaría muy, muy, muy limitada. Otra de las cosas que puede pasar es que el tubo neural no se cierra bien en algún lugar, entre esto y esto. Es decir, fíjense, a ver si vemos acá, imagínense que acá ya está desarrollado todo el bebé. Si en algún lugar de esto que está acá, toda esta parte de acá es el tubo neural, es cerrado. Si en alguna parte, sobre todo acá, por acá, que se está formando la médula espinal, no se cierra bien, parte de las estructuras que rodean a la médula van a quedar abiertas, es decir, puede faltar o hueso, o puede faltar las membranas meníngeas, o puede faltar la piel, o puede faltar todo, y eso es lo que se llama habitualmente espina bífida. Y la tercera patología que podemos encontrar en una alteración de la parte embriológica o durante la parte embriológica es cuando cuando el tubo no alcanza, o por algún otro problema no alcanza a formarse bien los tubos de drenaje del líquido cefalorraquídeo, o de formación del líquido cefalorraquídeo, pero sobre todo del drenaje, y entonces se nos junta líquido en el sistema nervioso central, y una vez que está cerrado el sistema nervioso central ya no va a tener lugar donde salir. Ahora sabemos que nacemos con la cabecita muy blandita. La cabecita muy blandita nos permite meter la cabeza en el canal de parto. Si tuviéramos, vieron que todas las criaturas cuando nacen tienen la cabeza oblonga, tienen la cabeza alargada, sobre todo si nacen de parto normal. Es ahí donde tiene que pasar la cabeza de la criatura por el canal de parto, y tiene que adaptar su forma para poder atravesar ese canal. Y es ahí donde esos huesos no tienen que estar, no están solidificados. De hecho, durante varios meses y hasta el año, por ahí antes del año, ya se cierran. Fíjense, los huesitos se empiezan a cerrar y queda una zonita que se llama moliera, que es bien en el ápice de la cabeza, bien en la parte superior de la cabeza, que es blandita, que uno la puede tocar. Y realmente es blandita porque todavía ahí el hueso no se solidificó. Porque esos huesos tenían que doblarse, poderse meter en un lugar más pequeño,
y acompañar al sistema nervioso también protegiéndolo. Pero ¿qué pasa si empieza a formarse líquido cefalorraquídeo y no se puede drenar? Ahora vamos a ver las tres posibilidades. La primera que dijimos, que era cuando acá parte del tubo neural en cualquiera de estos lugares no se cerraba bien, va a quedarnos lo que se llama espina bífida. Fíjense, acá hay un corte de cómo se ve. Este sería un corte así, transversal. Se ve la médula espinal, se ven las vértebras, que son los huesos, que los huesos se lo pueden tocar ustedes afuera. Acuérdense que detrás, acá ustedes, esto sería piel, la piel está por acá, acá está la grasa, ahí están las vértebras, esto los protege, pero también dentro de la médula espinal está, dentro de las vértebras está el huequito que nos protege la médula espinal. Y acá estarían las meninges, el líquido cefalorraquídeo, el músculo también y la piel. Ahora, la espina más, la más común de todas es esta presentación, que se llama espina bífida. Espina bífida, fíjense bien, que lo puse medio chiquitito acá, pero fíjense bien que falta acá un poquito de hueso, pero generalmente nace un poquito como de un manchoncito negro, no se ve más nada que eso. Es lo que la abuela decían habitualmente, la mamá tuvo un antojo, entonces la criatura nació con un mechón de pelo ahí. En realidad, ese mechón de pelo nos está avisando que nos está faltando parte del hueso o del tejido, pero no es tan grave. Puede ser que nosotros recorriendo con el dedo las vértebras, tocando las vértebras, lleguemos a un punto que se nos hunda un poquito el dedo, pero no es más y generalmente no trae problemas de marcha ni nada. Diferente es cuando ya aparte del hueso, fíjense acá, está faltando el músculo, está faltando la grasa y tenemos una capa de piel. Entonces se nos va a formar así una pelotita donde va a salir líquido cefalorraquídeo, y va a ser una pelotita renitente, como una pelotita de agua, que sí va a necesitar tratamiento porque puede traer consecuencias a nivel cognitivo, pero también a nivel de la marcha, de la motricidad, etcétera. Y esto es una situación más grave porque la mielomeningocele, lo que está faltando es tanto material, tanto de hueso como de piel, como de tejidos de sostén, que puede salir, y fíjense que acá lo que se ve, esta capita ya es meninge, o sea, ya estoy viendo un pedazo de meninge y estoy arrastrando parte de la columna vertebral, la médula espinal. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque si bien esta es la zona más frecuente, la lumbosacra, donde aparecen las espinas bífidas, a veces aparecen en zonas mucho más altas. Por ejemplo, las zonas dorsales o en las zonas lumbares, perdón, dorsales o en las zonas cervicales. Si llega a aparecer acá y arrastra, puede llegar a arrastrar hasta parte de las estructuras básicas del cerebro, de la base del cerebro, parte de protuberancia, de bulbo, entonces es un cuadro muy grave. Lo mismo también es muy grave cuando aparece esto, cuando está solamente cuando está la membrana, y a veces faltan también las meninges, porque las consecuencias de la infección son muy frecuentes y son muy graves, que puede producir o una muerte o puede producir daños o consecuencias de por vida. Una de las ventajas que tenemos del líquido cefalorraquídeo, perdón, esto es de la espina bífida. Acá vamos a ver unas fotos donde encontramos algunas espinas bífidas. Fíjense, en esto prácticamente una espina bífida oculta, no hay prácticamente nada. Esta sería una meningocele, donde aparece ya, fíjense, ya tiene hasta cierto tono de aparecer como ahora, como si fuera nada más que piel y por ahí líquido. Esta no, esta ya tiene más que piel porque fíjense mucho, es más blanca, puede ser que sea parte también de meninge y dentro del líquido ya es muy abultado, sí puede tener graves consecuencias, entonces necesitan mucho tratamiento. La otra consecuencia que habíamos hablado era la falta, que es gravísima, que es la falta del desarrollo del telencéfalo. Entonces lo que no se desarrollan son los lóbulos cerebrales o hemisferios cerebrales. Acá vemos el desarrollo normal de los hemisferios cerebrales. Acá vamos a ver un merocráneo que es una formación insuficiente o de parte de los lóbulos, pero no sobre todo faltando el frontal. Y la anencefalia, que realmente cuando aparece así como anencefalia, que va a dar lugar a esto, la falta del desarrollo de los hemisferios. ¿Por qué estos chicos están respirando? Sí es llamativo lo grande, porque realmente no viven tanto tiempo.
generalmente son muy cortitas la vida de estos chicos. Yo les contaba que antiguamente, cuando el único caso que se interrumpía un embarazo, eh, aparte de algunos otros, no, el único caso que se interrumpiera el embarazo, aparte de la salud de la madre, era el tema de la anencefalia, porque los médicos ya sabían que como no iba a vivir mucho y se podía detectar fácilmente con una ecografía, eh, pero sí iba a vivir algunas semanas, la angustia que podía producir la madre era mucho mayor de que si la criatura no llegaba a nacer. Bueno, eso era en otras épocas. Y el último que vamos a ver es cuando no se drena bien el líquido cefalorraquídeo y la cabecita es blandita, entonces se produce lo que se llama hidrocefalia. Esta es la hidrocefalia. Acá vemos cómo hay un gran aumento del tamaño de la circunferencia craneana. La circunferencia craneana, acuérdense que siempre es algo medible y es algo bueno para ir midiendo y tabulando según va creciendo la criatura, porque podemos tener una macrocefalia, una microcefalia si no crece lo suficiente, en este caso va a ser una macrocefalia, pero consecuencia de una hidrocefalia, de un aumento muy grande del líquido. Lo bueno, a veces son tumorcitos, a veces son malformaciones durante la parte embriológica que acabamos de aprender, de estudiar. Lo que tiene bueno esto y que antes de un cuadro así podía, si le agarraba más grande con el cerebro, ya los huesos más solidificado y al agarraba la hidrocefalia, las consecuencias eran gravísimas porque la presión cada vez aumentaba más y acuérdense que el sistema nervioso del cerebro es muy, muy delicado. Es como una grasita y empezaban a morir neuronas a lo bestia y podían quedar consecuencias por vida o evitar no ser compatible con la vida. Algunas, antiguamente cuando la hidrocefalia no eran fáciles de tratar o eran diagnosticadas tarde, etcétera, por ahí sí podían dejar, por sufrimiento del sistema nervioso, podían dejar consecuencias de por vida como déficit cognitivos o alteraciones del lenguaje, etcétera. Pero hoy la aplicación de una válvula, fíjense que es simple. Esto es los laterales, las cisternas laterales tenemos. Bueno, ya me atravesé. Tenemos líquido cefalorraquídeo que va por toda la periferia, por debajo de las membranas, pero también entra en el sistema nervioso a través del acueducto de Sirio, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y los ventrículos laterales. Cuando estos ventrículos, ahí fíjense que hay una parte oscura que eso en realidad no es un ventrículo, la parte oscura sería la parte que une un cerebro, un hemisferio con el otro y tiene que ver con el el cuerpo calloso. Pero acá sí vemos que se ven generalmente cuando ven el corte que es horizontal así desde arriba, vemos como si fueran dos alas mariposa. Ahí hay líquido cefalorraquídeo y acá afuera hay líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo se hace? Se pone una valvulita a donde está fluyendo líquido cefalorraquídeo y se drena, se pone por debajo de la piel, va haciendo un camino que llega hasta la pleura, hasta por debajo del diafragma. El diafragma es el músculo que va dividiendo y separando todo lo que es abdomen de tórax. Entonces, ese líquido se libera ahí y se reabsorbe a través del intestino, no hay ningún problema. Y generalmente no quedan consecuencias y da lugar para que sea más tratable el origen bueno, ¿les gustó? Quedó bueno, sí. Quedó bueno. Acá me dice la compañera, la ayudante, que quedó bueno, así que espero que ustedes no me digan lo contrario. Acepto crítica, por supuesto. Chicos, estudien porque por ahí vamos a ver, ya le va a avisar la enfermera, mi compañera, mi ayudante, que es muy factible que tengamos un parcial de estos temas que no entraron en el primero y de hacerlo lo tendríamos que hacer la semana próxima. Así que estudien bien todo. ¿Algo más? ¿Alguna? No, que estudien y se preparen igual porque está bueno para que estén más frescos para el final. Sí, eso también, por supuesto. Después, si ya quieren saber, les voy a empezar a contar. ¿Quieren saber un poquito sobre el final? El final generalmente siempre es oral, todos rinden final, lo pueden rendir regular, van a tener más facilidad para el examen, es más fácil. Se les da un lugar para que ustedes puedan, se les da un tiempo para que ustedes puedan desarrollar un tema.
No es lindo que digan, yo me estudié todo, pregúnteme. No, generalmente si se les da un lugar para que ustedes desarrollen un tema, para que hablen 5 minutos, 10 minutos sobre algún tema que les gustó, o al contrario, algún tema que no les gustó, les resultó difícil, porque si ustedes lo estudian y lo desarrollan solo, después seguramente no se les va a preguntar sobre eso, se les va a preguntar un poco. Desarrollan un tema y después se le empiezan a tomar, se le empiezan a preguntar sobre cualquiera de los puntos que están en el programa de examen. Así que no me estudien solamente el tema que van a desarrollar y no el resto. Y aparte acuérdense que hay temas que son muy gruesos, o sea, son muy importantes. Y bueno, generalmente los exámenes finales rara vez son muy largos, siempre se hace con 2 profesores, excepcionalmente con uno, si nos agarra ahora la pandemia, que estamos con dificultades con algunos profesores u otra cosa. Y bueno, ¿quiere alguna otra cosa, algún otro detalle? No, nada. Suerte y que ojalá que aprueben todos y puedan regularizar. Y lo que vayan a tener o que tengan que rendir por condición de libre, hasta ahora no lo hemos podido concretar bien, por eso hay menos mesas de libre que de regular, pero se toma un examen escrito primero que deben aprobar para poder pasar al oral, y el oral se toma igual. El oral se les da un ratito para que puedan desarrollarlo, después se les preguntan el tema, pero primero tienen que desarrollar, tienen que aprobar un escrito. Y les digo, no es sencillo el libre, así que les sugiero siempre que traten de regularizarlo o recursarla, que por ahí eso, para que aparte para que le fijen más los conocimientos. Nada, chicos, un beso. Espero que anden bien. Gracias por todo y nos vemos. Hasta luego.